Buenos días nuevamente. Un grupo de RM Ingeniería, Seguridad y Proyectos desarrollará en este momento, el módulo número 2 para eh, la capacitación, el curso de trabajos en altura. Hablaremos en este momento sobre las responsabilidades y los sistemas de obligaciones de PPC. Bien, en la parte introductoria tenemos el objetivo de la presentación, que nos permitirá analizar las responsabilidades legales del empleador en una dotación de equipos certificados y su importancia en la seguridad laboral. La estructura podemos manifestar que es las responsabilidades del empleador, la importancia de los equipos certificados, el cumplimiento normativo y las consecuencias de la falta de cumplimiento. Bien, los trabajos en altura se refieren a cualquier actividad realizada a una altura considerable, donde los trabajadores están expuestos a riesgos como caídas. La seguridad es fundamental, requiriendo el uso de equipos de protección personal y el cumplimiento de normativas específicas. La correcta gestión de estos trabajos es clave para prevenir accidentes y garantizar la salud de los trabajadores. PPC se refiere a los sistemas y equipos diseñados para prevenir caídas en trabajos de altura. Incluye arnés, líneas de vida, anclajes y otros dispositivos que aseguran la seguridad del trabajador mientras realiza sus tareas. SPPC son las medidas y procedimientos implementados para garantizar la seguridad de los trabajadores que operan en alturas. Esto abarca la capacitación, la planificación de trabajos y el uso adecuado de equipos de protección personal para minimizar riesgos. Todo aquello que nosotros hagamos, todo aquello que nosotros desarrollamos, siempre va a ser en función de generar un ambiente seguro para que los trabajadores puedan desarrollar una actividad sin riesgos aparentes o minimizando la mayor cantidad de riesgos, puesto que hemos realizado una evaluación previa, la cual nos indicará qué equipos o procedimientos a seguir. Vamos a tener ahí también toda la logística que se requiere y obviamente pues deben ser personal altamente capacitado para poder desarrollar las actividades. Con ello vamos a garantizar, como ya se ha mencionado, el éxito de los trabajos. La importancia de los equipos certificados. Esta parte es muy importante. Esta parte, como ya lo mencioné, decía al finalizar la ponencia anterior, nosotros debemos de garantizar que lo que vayamos a usar va a permitirnos mantenernos de forma segura ante una situación de peligro extremo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, los equipos certificados que pasan estrictos controles de calidad van a garantizar siempre que el riesgo o la tendencia a riesgo sea mínima con el uso de los mismos, ¿no? Los equipos certificados son aquellos que han sido diseñados, fabricados y probados bajo normas técnicas reconocidas internacionalmente, garantizando que cumplan requisitos mínimos de seguridad
resistencia y desempeño para proteger la vida del trabajador. ¿Por qué son importantes? Garantizan la resistencia mecánica requerida para soportar cargas y esfuerzos durante el trabajo. Reducen significativamente el riesgo de accidentes por fallas de equipos. Aseguran la compatibilidad entre los componentes del sistema de protección contra caídas. Han sido sometidos a pruebas de laboratorio y control de calidad. Cumplen con estándares nacionales e internacionales de seguridad. Incrementan la confianza del trabajador durante la ejecución de tareas críticas. He puesto en imagen aquí un arnés de la marca MSA, uno de los modelos que tienen, ¿no? Hace poco estaba supervisando unos trabajos de altura de una empresa y los trabajadores tiraban los equipos, ¿no? Los conectores, los ganchos se golpeaban y estos son equipos bastante sensibles, ¿no? Nosotros debemos cuidarlos. Estos equipos no cuestan, por decirlo de alguna forma, lo que tú comúnmente encuentras pues en una ferretería, un lugar donde venden EPPs. No, estos equipos de esta marca MSA tienen un costo bastante significativo y la empresa ha invertido en comprar equipos de calidad para que genere una salvaguarda hacia sus colaboradores. Sin embargo, aquí hay una parte del círculo que no se ha cumplido, la capacitación, porque los trabajadores tiran los equipos, los maltratan de forma innecesaria. O sea, estos equipos van a ser eficientes en la medida de que nosotros los cuidemos, los usuarios. Pero si nosotros desconocemos cuál es el uso, cómo se le debe dar un buen uso y cuidado a los mismos, difícilmente pues vamos a generar una cultura. No habíamos hablado en la ponencia anterior sobre un todo, ¿no? Que es la capacitación, que es el tener los equipos, que el tener el profesionalismo, el tiempo, generar oportunidades para poder crecer y mantenernos completamente informados y en conocimiento, ¿no? Pero si algo falta, entonces va a desmerecer de repente un equipo bueno, ¿no? Eso es lo complicado aquí. Bien, los equipos deben estar certificados, claro que sí. Vamos a citar algunos, por ejemplo, que se utilizan en esta tarea de trabajos en altura. Por ejemplo, el arnés de cuerpo completo. Ya habíamos hablado que un arnés de medio cuerpo no es necesariamente el mejor para realizar trabajos en altura, ¿no? Ante una caída vamos a sufrir un efecto latigazo que va a repercutir en nuestra espina dorsal o digamos que en nuestra columna, generando unas lesiones de repente permanentes, ¿no? Entonces, un arnés de cuerpo completo que va a generar una ergonomía mayor, va a generar una sinergia mucho más adecuada para poder salvaguardar pues la integridad del trabajador, ¿no? Aquí también podemos hablar sobre las líneas de vida horizontales y verticales, que es donde los trabajadores, según las actividades a realizar, van a generar un posicionamiento, ¿no? Van a ser el punto de anclaje. Absorbedores de energía, bueno, que es parte del arnés, el cual va a prácticamente realizar la elongación, digamos, el estiramiento, el tirón, en palabras sencillas, donde va justamente a absorber esta energía para minimizar la caída, ¿no? La caída al vacío, ¿no? Los conectores y mosquetones, que justamente de los que hemos hablado, en los cuales los trabajadores no tienen una cultura adecuada de cuidado y son golpeados pues de forma innecesaria, generando pues aparte de un desgaste, un deterioro rápido, un deterioro innecesario, ¿no? Cuando estos equipos por su alto costo deberían ser cuidados de mucho mejor forma o sencillamente, como lo dije, el círculo no se ha cerrado porque la capacitación de repente no ha sido la mejor hacia ellos, con la finalidad de que ellos puedan entender de que estos equipos, pues, en situaciones extremas o en situaciones de peligro, bien cuidados,
van a salvarnos la vida, ¿no? Recordemos lo que hablábamos en la presentación previa a esta página, donde indica pues que pasan por certificaciones, por laboratorios de prueba, ¿no? Muchos de estos equipos tienen, por ejemplo, si los ven, si analizan, si inspeccionan, un círculo con una palabra UL, ¿no? Esto quiere decir que ha pasado por un laboratorio que ha sido testeado con la finalidad de poder garantizar en un uso la salvaguarda de la integridad de los trabajadores. Pero si no está en condiciones normales, ojo, en condiciones normales, pero si está expuesto a abrasión, si está expuesto de repente a la humedad, expuesto a pinturas, expuesto a chispas de soldadura, pues va a desmerecer mucho el equipo, ¿no? Dispositivos anticaídas retráctiles, habíamos hablado del blog retráctil, que son equipos que se utilizan o son básicamente para posicionamiento, ¿no? También prever la caída. Los puntos de anclaje certificados, hemos hablado que deben ser pues obviamente sólidos, consistentes, que deben superar en demasía el peso de lo que va a anclarse en esa zona, ¿no? Los cascos para trabajos de altura obviamente deben ser cascos adecuados para poder realizar esta actividad, cascos que sean certificados, que puedan soportar el impacto, a veces de elementos que puedan caer de la parte superior, ¿no? Si los cascos no son los adecuados, entonces tranquilamente pueden, el impacto puede generar un accidente, ¿no? He estado en una situación básicamente comentarles que era una práctica de ascenso en un cerro, por decirlo de alguna forma. Bueno, no cerro, era todo una bajada, un borde de piedras, un peñasco, algo así. Y una persona que estaba en la parte superior no avisó que al pisar desprendió piedras y estas piedras terminaron cayendo e impactando en una persona que venía debajo al momento de la escalada, ¿no? Eh, Como el casco no era el más adecuado, entonces perforó el casco, el golpe generó un desmayo en esta persona que estaba realizando en ese momento la escalada de este cerro y se quedó pues obviamente suspendido por los sistemas de seguridad, ¿no? Que tenía, que él llevaba. Se quedó suspendido y se terminó realizando un rescate para bajar a esta persona. Bastante difícil el momento, bastante complicado. Bueno, gracias a la expertise de las personas que estaban en el momento ahí, se pudo, digamos que, rescatar en las mejores condiciones, ¿no? Sin embargo, de no haber estado un equipo que conozca de ello en el momento, porque estábamos ahí, entonces la situación de repente hubiese sido más complicada, ¿no? Básicamente las normas de referencia que tenemos para las certificaciones son basadas, pues, como lo hemos mencionado, ya en ANSI, OSHAS, eh, las normas europeas, las normas canadienses, los ISO relacionados con la seguridad ocupacional, que obviamente tiene o camina de la mano con todas las normas ya mencionadas, ¿no? Un equipo certificado, ojo con esto, no elimina el riesgo, pero garantiza que el sistema de protección funcionará de acuerdo con los estándares de seguridad establecidos. Ya los había dicho, lo había mencionado. Estos equipos pasan por un testeo, pasan por un laboratorio. En buenas condiciones sirven, pero si son maltratados, como lo he mencionado de estos trabajadores hace poco, entonces no esperemos que estos equipos nos puedan dar salvaguarda ante una situación complicada, ¿no? Debido a que no los estamos cuidando como corresponde. Cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo consiste en respetar las leyes, los reglamentos, procedimientos y estándares técnicos aplicables a los trabajos en altura, con el objetivo de proteger la integridad física de los trabajadores y prevenir accidentes laborales. Muy importante, ¿no? Importante porque si nosotros le hacemos una desviación a un procedimiento o a un reglamento, entonces sencillamente vamos a tener una exposición mayor a la salvaguarda de la integridad de la persona, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Un reglamento dice, para entrar a trabajar tú no debes consumir ningún tipo de bebidas alcohólicas o drogas, por ejemplo, ¿no? El incumplimiento de las mismas El incumplimiento de las mismas, por ejemplo, generará pues pasar por alto el reglamento, ¿no? El procedimiento, por decirlo de alguna forma, en el procedimiento indica primero verificar los equipos. Si tú no verificas los equipos, no verificas eh, que el equipo está en perfectas condiciones, solamente lo coges y lo usas, entonces estás incurriendo ya en una falta. Los estándares técnicos aplicables, por ejemplo. Se me ocurre que para poder usar o realizar un mensaje de cargas suspendidas, se necesitará pues un equipo que pueda soportar determinada carga, ¿no? Y nosotros no verificamos eso. Un estándar ya establecido, no vamos a realizar un buen trabajo. Por lo consiguiente, vamos a estar más expuestos a generar una lesión, no solamente a nosotros, sino al equipo de trabajo y quizás de repente algún tipo de situación que involucre pues a terceros, ¿no? O la misma infraestructura de trabajo, por notar un ejemplo, ¿no? Los objetivos del cumplimiento normativo siempre es proteger la vida y la salud de los trabajadores. Prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales, claro que sí. Garantizar condiciones seguras de trabajo, evitar sanciones legales y económicas y promover una cultura preventiva en la organización, ¿no? Entonces debemos tener en claro y en cuenta estos objetivos, ¿no? Principal y no menos importante, o muy importante, por decirlo, todos importantes, proteger la vida y la salud de los trabajadores. La prevención siempre es el primer paso a poder evitar algún tipo de lesión, ¿no? O enfermedades ocupacionales, como lo menciona aquí. Las condiciones seguras, cuando la empresa, el empleador, cuando el sistema de trabajo garantiza una condición segura, pues entonces los trabajos se desarrollan a tiempo, se desarrollan en mejores o buenas condiciones, se desarrollan evaluando todos aquellos impactos que pudieran tener o de repente desvíos que puedan presentarse, y con ello vamos a garantizar pues condiciones aparentes y seguras para las actividades propuestas, ¿no? Las sanciones legales obviamente están ahí si es que no se cumple, si es que obviamente tienes algún tipo de inconveniente mayor o fatalidades, hablando ya en situaciones muy extremas, ya se incurre en estas situaciones bastante negativas, ¿no? Para personas, empresas, organización, familia, el entorno, compañeros de trabajo, ¿no? Eso sí es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? No hablando de lo que pueda ocurrir en trabajos en altura, pero sí como algo para reflexionar y en tema de sanciones. Trabajé en algún momento donde hubo pues la muerte de un compañero de trabajo. Eh, Al día siguiente de esta muerte, la empresa aseguró con un seguro especial a todos los trabajadores, mm, con la finalidad pues de tratar de cumplir después de, ¿no? Con estos aspectos legales. Algunos decían que la empresa no estaba obligada, pero finalmente contrataron un seguro especial para todo. Diferente al SSTR, ¿no? Porque eso sí se contaba y se tenía, ¿no? De repente quizás como una estrategia para poder apalear alguna sanción económica que pudiera generar, ¿no? No recuerdo más del contexto, pero más o menos eso ocurrió, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores? La moral de los trabajadores se viene a piso, ¿no? Obviamente ver un compañero con el que tú estabas laborando y que un accidente termine pues en una fatalidad, obviamente enmarca pues que al entorno cercano se ha golpeado de forma muy fuerte, ¿no? Promover la cultura preventiva en la organización, ya lo hemos mencionado, es indispensable, es bueno, es oportuno, se le saca provecho, genera condiciones favorables, equipos de trabajo completamente organizados, que trabajen armónicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere. Si la mayor cantidad de
de personas o integrantes del equipo tiene una alta capacitación en, en las actividades, entonces va a hacer que la misma se desarrolle con mejores tiempos, con mejor organización, con mejores resultados, lo más importante. Requisitos principales, ¿no? Antes del trabajo, lo hemos dicho siempre, evaluación de riesgos, elaboración del permiso de trabajo, inspección de los equipos, verificación de certificados, capacitación del personal, ¿no? Vamos a suponer que estamos eligiendo un equipo para poder realizar ciertas actividades de trabajos en altura, ¿no? ¿Quiénes tienen la capacidad? ¿Quiénes están certificados? ¿Qué equipos tenemos? ¿Están completamente aptos? ¿Se ha hecho el checklist? ¿Se ha verificado que los mismos tengan buena armonía para poder usarlos? ¿Se ha realizado una evaluación constante de los riesgos? Si hemos cumplido esta parte, entonces creo yo que estamos realizando el primer soporte para poder generar un trabajo adecuado, ¿no? Teniendo este mecanismo, realizando las inspecciones y todo ello, entonces hemos realizado con éxito el primer paso. Durante el trabajo, uso obligatorio de los equipos de protección personal, supervisión permanente, aplicación de procedimientos seguros, uso correcto de sistemas anticaídas. Nunca, 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 nunca debemos desconectarnos de los sistemas anticaídas. Nunca. Quizás no sea la mejor anécdota o lo que hemos visto casi todos. Estuvimos muy al pendiente cuando un policía que a la vez era bombero en el río Rímac hace poco tiempo atrás se desconectó de su sistema y al desconectarse de su sistema quedó vulnerable, ¿no? Quizás no evaluó lo suficiente el riesgo en el cual estaba inmerso, ¿no? Lamentable mencionar que una vida se perdió, ¿no? Lamentable, lamentable porque no solamente es un ser humano como cualquiera, sino era un integrante de la Policía Nacional del Perú, un integrante del Cuerpo de Bomberos, era un hijo, era un amigo, un hermano, era muchas cosas dentro de de nuestra organización, de nuestro medio, de nuestro Perú, por decirlo de alguna forma, ¿no? El uso obligatorio de los equipos de protección personal tampoco debemos sacar, ¿no? Muchas de las veces los trabajadores cuando están realizando algún trabajo en altura, se sacan, por ejemplo, el barbiquejo, dicen, no, me molesta, me incomoda, ¿no? Y tampoco ajustan bien el casco. Entonces, ante cualquier tropezón, caída o situación de riesgo, el casco termina cayendo. Y si tuviera el barriquejo, obviamente pues ahí hay un mejor posicionamiento del mismo, pero como a algunos les incomoda, entonces ahí tenemos un punto de partida para una lesión inmediata o mayor, ¿no? La supervisión permanente, vamos a ver más adelante cuáles son los roles en cuanto a los trabajos, quiénes son las personas competentes, quiénes cumplen una u otra función o rol, ¿no? Pero supervisión debe ser completamente permanente. Los procedimientos se han verificado, se han analizado, se han generado de repente las desviaciones necesarias para poder realizar un trabajo puntual, ya que todos los trabajos no son iguales, no tienen las mismas características, pueden ser por temas de espacio, pueden ser por temas de infraestructura, pueden ser por temas de factor climático. Si bien es cierto, hay un procedimiento, pero vamos a generar ahí una desviación con la finalidad de cumplir los mismos, siempre salvaguardando la integridad, pues, ¿no? Y un planeamiento estratégico eficiente. Después del trabajo, ¿qué debemos hacer? La inspección de los equipos, indispensable, importante, ¿no? Porque puede que un equipo se haya mojado, puede que un equipo le haya caído de repente alguna chispa de soldadura, puede que haya sido expuesto, no sé, a algún tipo de producto que pueda generar o desmerecer los componentes del mismo, generar un reporte de incidentes y observaciones, ¿no? De repente el conector no funcionó o el gancho se está deteriorado o se golpeó y ya no está alineado, entonces
Esto es importante reportar, ¿no? Mientras nosotros generemos un reporte adecuado, vamos a tener siempre la información a mano, ¿no? Y poder separar de repente, de ser necesario, algún equipo que pueda generarnos alguna dificultad. Las obligaciones de protección. Aquí vamos a hablar sobre el empleador y el trabajador, ¿no? El empleador es proporcionar equipos certificados, capacitación, supervisar y asegurar puntos de anclaje que puedan soportar 5.000 libras, por ejemplo, ¿no? La certificación y normativa, el diseño ergonómico, materiales resistentes. Esto nos lo da los equipos, obviamente, que tienen una certificación, ¿no? Aparente, ¿no? En el mercado hay mucho de todo. Entonces hay que saber elegir cuál es el nivel de protección que yo necesito, requiero para las actividades, ¿no? Obviamente, el pensamiento es siempre tener lo mejor, ¿no? Pero la normativa siempre pues se le saca la vuelta, ¿no? Entonces es algo que no debe ocurrir. El trabajador, ¿no? El uso obligatorio de los equipos de protección personal es indispensable. La inspección de preuso de equipos y el cumplimiento estricto de los procedimientos. Nuevamente, hablamos de cumplimiento estricto de procedimientos, inspección de preuso, ¿no? Aquí también deberíamos hablar o mencionar la inspección post-uso, ¿no? O sea, una vez que concluimos, debemos inspeccionar y generar un reporte, que es lo que nos dice la lámina previa, ¿no? Eh, Acá tenemos que ver también la estructura del equipo, los sistemas de anclaje, el arnés, los equipos de protección personal, cuerdas, conectores, mosquetones y entre otros, ¿no? Como gestión, la elaboración obligatoria de toda la documentación de seguridad para garantizar pues el cumplimiento de la parte normativa, ¿no? Antes de iniciar cualquier tarea en altura. El compromiso personal, bueno, como compromiso personal ha quedado en blanco porque debemos cada uno de nosotros generar una idea de cuál es el compromiso personal que nosotros debemos asumir. Podría decir yo, bueno, el cumplimiento del procedimiento, el uso adecuado de los equipos de protección personal, el mantener siempre una congruencia para el trabajo en equipo, ser conocedor de el uso, tener una capacitación adecuada, no sobrepasar mis capacidades, ¿no? Muy importante. Si yo no puedo hacer algo, no debo sobrepasar mis capacidades. El sobrepasar las capacidades puede traer consigo también algún tipo de accidente o lesión, no solamente para la persona, sino para el equipo de trabajo. Y ya habíamos hablado también podríamos causar daños a la infraestructura, ¿no? Pero lo más importante es aquí no causarnos daño nosotros mismos. Importante, muy importante. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del cumplimiento normativo? Obviamente, menor accidentabilidad, mayor productividad, claro que sí, protección legal para la empresa, claro que sí, mejor imagen corporativa, claro que sí, reducción de costos por incidentes, claro que sí. Cumplir las normas no es una opción, es una obligación legal y moral para proteger la vida de los trabajadores. Obviamente, ¿no? Esto tiene un marco normativo que se debe cumplir y el tener menor accidentabilidad pues nos hace como empresa o como equipo de trabajo más eficientes, ¿no? Cuando nosotros analizamos siempre paso a paso lo que vamos a realizar, entonces obviamente estamos muy relacionados con la situación, con el entorno, con la tarea, ¿no? Productividad mayor, claro que sí, si tenemos buenos equipos, bueno, vamos a ser eficientes, ¿no? Y eso genera una mayor productividad. Protección legal para la empresa, ya lo hemos hablado, ¿no? El gastar de repente, que en realidad no es un gasto, sino es una inversión en lo que se requiere para poder dar un estándar adecuado, es muy importante, ¿no? Esto nos va a generar, pues obviamente, o de cara hacia las autoridades, pues una empresa sólida, ¿no? Mejor imagen corporativa, claro que sí, o sea, nosotros podemos trabajar en todos los rubros, cumpliendo las normativas, somos eficientes, somos eficaces, nuestra imagen nos va a permitir abrirnos campo en diferentes rubros, por ejemplo, y obviamente vamos a tener un mejor posicionamiento, ¿no?
La reducción de costos por incidente, claro que sí, ahí se gana porque tú inviertes en seguridad y reduces todo ello, ¿no? Entonces, eh, vas a presentarte a hacer un trabajo, una empresa, no sé, grande, y te va a pedir ese índice de accidentabilidad. Y si tú no tienes accidentes, pues obviamente ya has invertido en todo lo anterior, te va a permitir pues ser proveedor de servicios de empresas importantes y vas a tener un trabajo constante siempre, ¿no? Y eso es lo que muchas empresas hacen, ¿no? Y hay muchas otras que hasta ahora no lo entienden, que es la contraparte de un cumplimiento, ¿no? O de los beneficios del cumplimiento normativo. Consecuencias de la falta de cumplimiento. Consecuencias para los trabajadores. Accidentes graves, caídas de altura, fracturas múltiples, traumatismos severos, lesiones incapacitantes. Algo de esto ya hemos visto en la primera ponencia. Eh, El impacto personal, pérdida de ingresos, secuelas físicas permanentes, afectación psicológica, impacto emocional en la familia, ¿no? Las fatalidades. Las caídas desde altura continúan siendo una de las principales causas de muerte en actividades de construcción, mantenimiento e industria, ¿no? Habíamos hablado que estas ponencias están enfocadas generalmente la parte de construcción y la parte industrial, ¿no? Donde muchas de estas actividades siempre se realizan. Por ejemplo, se viene un tiempo de lluvias, hay que mejorar o cambiar parte del techo de una nave, ¿no? De un almacén. Entonces eso requiere un procedimiento, requiere un cumplimiento, requiere mantener ciertos estándares, requiere de repente hacer un trabajo continuo durante 24 horas porque el planta no puede parar o porque de repente una parada de planta significa de repente mucho dinero a pérdida, entonces tenemos que acoplarnos, ¿no? Y para acoplarnos debemos seguir siempre un procedimiento que conlleve al éxito de la actividad propia. Eso es muy importante. Consecuencias para la empresa, ¿no? Bien, aquí tenemos consecuencias legales, por ejemplo, multas por incumplimiento, procesos administrativos, demandas judiciales, suspensión de actividades, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Si tú debiste mantener cierto estándar o procedimiento y no lo has hecho a pesar de que el contrato que tienes, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre el contrato que tienes con Enel o Enel, Luz del Sur, no sé por citar un ejemplo, te dice que deberías de usar ciertos equipos que sean certificados, pero como tú trabajas de noche y nadie se da cuenta y nadie revisa, entonces incumples. Eso acarrea, obviamente, multas por incumplimiento cuando se realiza la investigación del accidente o del incidente, ¿no? Procesos administrativos, claro que sí, pero ya no te voy a pagar, más bien te voy a demandar porque no has cumplido con lo que está estipulado dentro del contrato. Demandas judiciales, claro que sí, no quieres que te descuenten o que no te paguen, entonces ahí empiezan ya las demandas, ¿no? Y siempre va a haber una salvaguarda hacia los trabajadores y obviamente pues la empresa tutelar, quien contrata los servicios, va a tener muchas de las veces ganar por que ellos tienen ciertos estándares o procedimientos que cumplir que usualmente los que brindan servicios incumplen. Suspensión de actividades sí se da porque obviamente si tienes algún incidente o accidente, pues mientras investigan, paralizan tus actividades, ¿no? Y con ello pues se viene una avalancha pues de deudas, de pagos y situaciones propias de este incumplimiento. Consecuencias económicas, lo estamos mencionando, costos médicos, indemnizaciones, pérdida de la productividad, daños a equipos e instalaciones, es algo que ya lo hemos mencionado, que se puede venir muchas de las veces si los trabajos no se realizan de forma adecuada, ¿no? Si no hemos hecho una medición, una organización, una planificación. Con respecto a las consecuencias operativas, paralización de los trabajos, retraso en los proyectos, investigación de accidentes, pérdida de contratos, lo estamos mencionando hace un momento, ¿no? Eh, entonces, hay que tener muy en claro y muy en cuenta esto, ¿no? Las consecuencias.
Consecuencias de la reputación, daño a la imagen corporativa, pérdida de confianza de clientes, dificultad para obtener nuevas licitaciones. Claro que sí, es un todo, o sea, si no nos ponemos firmes al momento de la planificación y organización, pues todo esto es lo que acarrea un incumplimiento, ¿no? Tenemos aquí una situación de caso práctico. Dice, un trabajador realiza mantenimiento sobre una estructura metálica a 8 metros de altura, utilizando una eslinga deteriorada y sin inspección previa. Resultado, la eslinga falla durante la operación, el trabajador cae al vacío, se produce un accidente grave, la empresa recibe sanciones económicas, el proyecto queda paralizado durante la investigación. ¿No? Y esto es un caso real, o sea, lo vemos siempre. Siempre vemos este tipo de situaciones, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una persona que quedó sepultada en un derrumbe, falta de previsión, falta de planeamiento, falta de medición del peligro, muchas faltas en el camino, ¿no? Aquí decimos qué es la lección aprendida, la utilización de equipos certificados e inspeccionados junto con el cumplimiento de los procedimientos de seguridad puede evitar accidentes graves y salvar vidas. Claro que sí, ¿no? Desde ya, una eslinga que no es la adecuada, pues obviamente genera una tentativa muy grande de poder accidentar, ¿no? El trabajador cae al vacío. Solamente nos habla un trabajador. Para los trabajos en altura se requiere un equipo de trabajo y un equipo de trabajo como mínimo son dos, dependiendo de la evaluación del riesgo inherente que tenga el trabajo propio a realizar. Las sanciones económicas, bueno, claro que sí, ¿no? Definitivamente. Sanción económica es pararte el trabajo también, porque si te paro no te pago. Y con ello acarrea pues una paralización general hacia la empresa y hacia sus colaboradores, ¿no? Y si hablamos de proyectos grandes, cuando hay una fatalidad, pues obviamente se paraliza todo, ¿no? Y al paralizar todo, pues estamos en pérdida todos. Bien, el mensaje final. La seguridad en trabajos en altura depende de tres pilares fundamentales: equipos certificados, cumplimiento normativo y compromiso de todos los trabajadores. Ninguna tarea es tan urgente o importante como para poner en riesgo la vida. Pero debemos tener en cuenta esos tres eh, pilares, como lo dice acá, ¿no? Si uno falta o falla, entonces no funciona. Habíamos hablado de la empresa que supervisaba hace poco, ¿no? Equipos certificados, caros, carísimos, podría decirlo yo, muy, muy por encima de lo que se compra o se vende o se oferta en el mercado. Cumplimiento normativo, ahí lo tenemos, pero el compromiso de los trabajadores es deficiente. ¿Y por qué es deficiente? Porque ellos desconocen cuál es, qué pasa si no cuidas el equipo. Desconoce totalmente, aunque parezca muy sencillo. Si no se lo han dicho, pues no lo conoce. Y una persona que no conoce o que ignora el procedimiento es una persona sencillamente potencialmente arriesgada o que potencialmente genera un riesgo no solo a él, sino al equipo de trabajo. Y eh, esa parte, la parte del trabajador es un lado de la moneda, porque el otro lado está en que el empleador no te dé los equipos, no te dé lo que requieras, no te dé toda la logística necesaria, ¿no? Es una cara de la moneda. Y la otra es que el trabajador, teniendo todo, no actúe como debe ser, ¿no? Entonces, poniendo estas dos caras, sencillamente tenemos dificultades bastante mayores o bastante complicadas. La dotación de equipos certificados. Bien, hay muchos equipos, vamos a mostrar una lámina luego de todos los equipos que podamos tener. Sin embargo, vamos a hablar de algunos, ¿no? De los más importantes para poder tener un conocimiento mayor, ¿no? El arnés de cuerpo completo, por ejemplo, aquí.
Decimos que el arnés de cuerpo completo es el principal equipo de protección personal para trabajos en altura, ¿no? Está diseñado para distribuir uniformemente las fuerzas generadas durante una caída. Distribuir uniformemente las fuerzas generadas durante una caída. Recordemos que estos equipos están diseñados con una ingeniería para poder mantener o salvaguardar la ergonomía de los usuarios, en este caso de los trabajadores, ¿no? Habíamos hablado del arnés de medio cuerpo, que no es el adecuado para trabajos en altura. Puede ser adecuado para otro tipo de funciones o actividades, pero para trabajos en altura no es el más adecuado. Reduciendo el riesgo de lesiones graves. Debe ajustarse correctamente al cuerpo del trabajador y contar con puntos de conexión dorsal, frontal y, según la actividad, laterales para posicionamiento. No, todas estas características son inherentes al equipo y deben ser las mínimas que debe contar para poder estar en diferentes escenarios, ¿no? Y que este equipo pueda ser completamente útil. ¿Cuál es ahora su función principal? Detener una caída de manera segura y mantener suspendido al trabajador hasta su rescate. Muy importante. Aquí se habla de un factor tiempo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero aquí hablamos de un factor tiempo. Esto no puede exceder los 15 minutos, ya que la sangre al no circular por un tema de aprisionamiento es una sangre que no se oxigena, ¿no? Y una sangre al recuperar a la persona y tenemos esa peculiaridad, ¿no? Ya lo vamos a explicar más adelante con mayor detalle. Bien, ¿qué debemos inspeccionar? Revisar cintas, costuras y hebillas, verificar etiquetas de certificación, no utilizar si presenta cortes, desgaste o deformaciones. El caso práctico que acabamos de ver, ¿no? No hubo inspección, no se verificó, se utilizó en un equipo defectuoso y ¿cuál fue el resultado? Un accidente fatal, ¿no? Un accidente grave, ¿no? Entonces, no podemos poner de cara a todo el incumplimiento. Debemos de cumplir. Ahora hablamos del casco de seguridad con barbiquejo, ¿no? Protege la cabeza contra impactos, golpes y caída de objetos. En trabajos de altura debe incorporar un barbiquejo. Uy, ahí hay un detalle con la letra, un barbiquejo de 4 puntos que evite que el casco se desprenda durante la caída o movimiento brusco. Bien, les hablé sobre un accidente que hubo en una práctica de rappel en la que pude asistir hace muchos años atrás. Entonces, el casco no era de las condiciones que soportara de repente un impacto de una piedra, la cual cayó y al ser grande, pues lesionó al romper parte del casco, ¿no? Lesionó la cabeza provocando un desmayo y esto hizo que la persona que estaba eh, en esta práctica quedara suspendida y terminamos haciendo un rescate verdadero, ¿no? Como función principal, proteger la cabeza y mantener firme durante eh, toda la jornada de trabajo. Eso es muy importante. Hablamos ahora de la línea de vida, que es un sistema flexible o rígido, en el cual se conecta al trabajador mediante una eslinga o dispositivo anticaídas. Puede instalarse de forma horizontal o vertical, ya lo hemos visto, para brindar protección continua durante el desplazamiento, tipos horizontal, vertical, temporal, permanente, ¿no? Horizontal, por ejemplo, para poder realizar un desplazamiento, una cobertura vertical si de repente necesitamos hacer un ascenso, temporal si vamos a intervenir ciertos sectores en una cobertura, por ejemplo, se me ocurre decir, y permanente cuando, por ejemplo, necesitamos realizar este, ingreso constante hacia áreas técnicas, ¿no? Muchas de las veces, por ejemplo, en las coberturas de las industrias tenemos equipos, ¿no? Los equipos, por ejemplo, de HVAC, equipos de fuerza, tenemos tableros, y como son en altura, muchas de las veces necesitamos, pues, mantener una línea de vida que nos permita conectarnos siempre que subamos o accedamos a ese tipo de áreas o zonas, ¿no? Eso muy importante.
como función principal es proporcionar un punto seguro para el desplazamiento del trabajador. Hemos hablado, es dependiendo de la actividad, dependiendo del tiempo, dependiendo del lugar, ¿no? Ya les dije, a veces necesitamos acceder a zonas técnicas para mantenimientos y por estar sencillamente en altura, pues debemos mantener una línea de vida permanente. Usualmente es acerada, ¿no? En este tipo de espacios. Slinga con absorbedor de energía o absorbedor de impacto o shock absorber, ¿no? Como lo conozcamos, ¿no? Es un elemento de conexión entre el arnés y el punto de anclaje que incorpora un absorbedor que disminuye la fuerza de impacto cuando ocurre una caída, ¿no? Ahí caemos y este equipo va a hacer que nosotros, pues, estemos más seguros, ¿no? La elongación o la energía que va a absorber va a llegar hacia nosotros con menor fuerza, salvaguardando, pues, un impacto negativo en nuestro cuerpo, ¿no? Dice como función principal es reducir las fuerzas transmitidas al cuerpo durante la detención de una caída. Reducir las fuerzas transmitidas al cuerpo durante la detección de la caída. Aquí estamos hablando, pues obviamente, eh, del peso, la fuerza, la gravedad, todo aquello que pueda repercutir y que pueda, de cara a todo ello, el cuerpo soportar. Este equipo, como lo dice, no tiene la función principal de reducir fuerzas transmitidas hacia el cuerpo. Ideal para desplazamientos sobre estructuras, andamios y plataformas. Es muy usado en la industria de la construcción, o bueno, en la construcción y en las industrias, ¿no? Slinga tipo Y está conformada por dos brazos que permiten mantener al trabajador conectado en todo momento mientras cambia de un punto de anclaje a otro, ¿no? Función principal, garantizar el 100% de conexión durante el desplazamiento. La ventaja, evita quedar sin protección al cambiar de anclaje. Muy importante, ¿no? Habíamos dicho, nunca, 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 nunca debemos desconectarnos de los sistemas, ¿no? Nunca, siempre debemos estar conectados. Si vamos a avanzar, subir, hay una forma de hacerlo, de ascender, pero nunca desconexión total, ¿no? Siempre una desconexión parcial para poder de repente realizar algún tipo de movimiento o si es digamos que una línea de vía permanente, como habíamos hablado en las áreas técnicas, solamente te vas a conectar y vas a desplazarte, ¿no? No hay mayor problema ahí. El linga de posicionamiento permite mantener al trabajador estable mientras realiza una tarea con ambas manos libres. Importante, no sustituye un sistema anticaídas. Una slinga o este equipo es de posicionamiento, o sea, para mantenerte en un lugar. Y ojo, dice, no sustituye un sistema anticaídas. O sea, no porque lo tengas vas a estar totalmente seguro. Necesitas un sistema anticaídas. Aplicaciones, dicen las torres, postes, estructuras metálicas, ¿no? Etcétera, según el rubro en el que nos encontremos laborando, ¿no? Pues, industria, construcción, no sé, petroquímica, naval, etcétera, ¿no? Dispositivo retráctil es un sistema automático que mantiene el cable tensado y se bloquea instantáneamente cuando detecta una caída, ¿no? Ventajas, tiene muchas o principales, menor distancia de caída porque obviamente se genera pues una retención o restricción inmediata, ¿no? Mayor movilidad, vamos a generar un impacto menor hacia el cuerpo, una mayor comodidad, claro que sí, uso. eh, Industriales y de mantenimiento, en la parte de construcción también se usa, como ya lo saben, ¿no? Mosquetón de seguridad es un conector metálico con cierre automático o manual que une los componentes del sistema de protección contra caídas. Características: alta resistencia, un seguro automático fabricado en acero o aluminio, ¿no? ¿Y qué hacemos algunas veces, ¿no? Con algunos accesorios o partes del arnés, ¿no? He visto una mala costumbre siempre cuando están en los andamios, en vez de usar un martillo adecuado para poder ser usado en andamios, usan estas partes, ¿no? De los equipos, ¿no? No saben que lo que están haciendo es generar un deterioro abusivo, un deterioro innecesario, ¿no? Un deterioro
eh, sencillamente por falta de conocimiento, ¿no? ¿Cuál es su función principal? Garantizar una conexión segura entre los equipos. Claro que sí, ¿no? Debemos, o decía parte de lo que ya hemos visto anteriormente, que debe haber una conexión armónica entre todos ellos para poder tener una resultante positiva, ¿no? Acá hablamos de el gancho de gran apertura. Dice que nos permite conectarse a estructuras de gran tamaño donde un mosquetón convencional no puede utilizarse. Aplicaciones, torres eléctricas, estructuras metálicas, vigas, ¿no? Sí hay bastante de esto en el mercado. Su uso es bastante o es constante, ¿no? Se ve en el mercado este tipo de accesorios, ¿no? De ganchos de gran apertura. Punto de anclaje es el elemento estructural donde se conecta el sistema anticaídas. Debe ser resistente, certificado e instalado por personal competente. Tipos: permanente, temporal, móvil, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un andamio colgante, o tenemos un andamio colgante, los puntos de anclaje los puntos de anclaje van a tener cierto contrapeso, ¿no? El punto de anclaje de la estructura va a ser contrapesos, ¿no? Por ejemplo, si vas a tener una canastilla de 150 kilos más una carga de 150 de personal, que podrían ser dos personas, más por ahí el equipo que puedas llevar, no sé, 100 kilos más, estamos hablando ahí de casi 500 kilos, ¿no? Entonces, el punto de donde se va a anclar, o la retención, o el contrapeso ahí, va a ser pues el doble, ¿no? Con un factor de seguridad doblado, ¿no? He podido ver que los contrapesos son de 25 kilos y 25 kilos. Hay 36 contrapesos que yo recuerde, ¿no? Entonces 36 por 25 nos da 900, que obviamente casi es el doble de lo que se encuentra suspendido, ¿no? Como un factor de seguridad. Función principal: soportar las cargas generadas durante la caída, ¿no? Caída o la contención en este caso. Un anclaje portátil, dice sistema temporal, que permite crear un punto de conexión seguro sobre vigas, columnas u otras estructuras. Ventaja: puede instalarse y retirarse fácilmente, ¿no? La misma palabra lo dice, ¿no? Portátil, ¿no? Deslizador para línea de vida vertical, ¿no? Este es un dispositivo que se desplaza libremente sobre la línea de vida y se bloquea automáticamente si el trabajador cae. ¿No? Sí, hay varios sistemas, ¿no? Hay algunos sistemas ya mecánicos, hay otros sistemas que se puedan hacer con cuerda. De repente alguno ha hecho en algún momento algún tipo de nudos. Hay un nudo que se llama Prusiano, por ejemplo. Este nudo funciona eh, perfectamente si tú lo subes, ¿no? Al momento de escalar, tú lo subes, lo deslizas, lo desplazas hacia arriba y avanza. Pero si tú eh, pierdes el control, o te caes o te desprendes, ese prusiano o ese nudo va a generar un factor de seguridad adicional, ¿no? Te va a mantener suspendido, aparte del sistema propio que tiene el arnés, ¿no? Aparte te va a tener ahí, ¿no? Y este pequeño sistema o esta cuerdita fue lo que mantuvo colgado, por ejemplo, a esta persona que escaló y que se lesionó o se accidentó, ¿no? Entonces, muy importante también conocer sobre nudos, ¿no? Es complementario a esto, ¿no? Ahora, los equipos ahora, en la actualidad, pues, más versátiles, más usados, con mayor tecnología, con mayor ergonomía, pues ya vienen con certificaciones, ¿no? Pero tiempo atrás, para poder subir de repente a un poste, por citar un ejemplo, se hacía un sillarín, ¿no? De una cuerda, ¿no? Y con eso subía, ¿no? Y servía, ¿no? Y servía. De repente no tenía la seguridad como los equipos certificados, pero servía, ¿no? Y así los nudos han sido importantes y eficientes también en este tipo de trabajo, ¿no? Hay que conocer siempre de todo para poder, bueno, vertir una opinión en casos como estos, ¿no? Y esa es, bueno, una opinión personal, ¿no? Eh, la aplicación para escaleras fijas, torres, ¿no? Lo dice aquí.
Y aquí, bueno, tenemos todo lo que nosotros usamos o se usa en lo que es trabajos en altura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el arnés, tenemos una vista frontal, tenemos una vista dorsal de lo que es el arnés en una posición anatómica, por decirlo, ¿no? Es cómo se presenta para ser colocado por la persona o por el trabajador, ¿no? Con absorbedor de energía, vemos ahí el absorbedor de energía o absorbedor de impacto o shock absorber, como le quieran llamar, o según como lo conozcan ustedes, ¿no? Tenemos ahí también un bloque retráctil que hace la función de una línea de vida, una doble o Y, como lo hemos hablado también hace un rato, las eslingas, tenemos eslingas con absorbedor de energía aquí en ambos lados, ¿no? Tenemos una eslinga de posicionamiento para poder generar una postura cómoda, adecuada y poder realizar trabajo de forma más cómoda, ¿no? Eslinga en Y, ya lo hemos mencionado también. Tenemos los equipos de protección personal complementarios, en este caso están los guantes, las gafas de seguridad, la protección auditiva, la ropa de trabajo, importante, ¿no? Importante. Se recomienda siempre que sea manga larga porque podemos estar expuestos a muchos peligros y si es de repente manga corta o no un pantalón adecuado, entonces puede caernos de repente en un peor escenario, vidrios, cosas o podemos rasparnos. Sin embargo, con este tipo de vestimenta, pues ya podemos minimizar algún tipo de riesgos, ¿no? En los conectores podemos hablar de los mosquetones de seguridad, gancho de andamio, gancho de gran apertura, ¿no? Aquí tenemos los anclajes fijos, anclajes portátiles, líneas de anclaje horizontal, dispositivos anticaídas, el deslizante sobre la línea de vida, que es lo que habíamos hablado hace un momento, que evita que te caigas, ¿no? El bloque retráctil que te da un posicionamiento, dispositivos de rescate, por ejemplo, aquí que podemos ver, bolsas, portaequipo, cinturón de posicionamiento, poleas, sillas de suspensión, son accesorios y otros equipos que son necesarios o que se pueden usar también en trabajos en altura o en este caso para eh, atender alguna emergencia en trabajos en altura, ¿no? Recuerda siempre, inspeccionar siempre tus equipos. Importante, ¿no? Otra vez nos recuerda que debemos usar equipos certificados. Realice inspecciones periódicas, muy importante. Puede que un descuido donde los equipos se vean expuestos, no sé, pues a componentes abrasivos o a calor extremo, entonces podrían desmerecer sus componentes o su estructura, ¿no? Importante para cerrar el círculo y lo vuelvo a decir de la misma forma, capacítate y sigue los procedimientos. Si no te capacitas y desconoces el procedimiento, entonces podrás tener todo, pero a la vez no tienes nada, ¿no? La seguridad es tu mejor herramienta. O con eso, debemos de tenerlo muy, pero muy en cuenta. Vamos a hablar aquí un poco de las obligaciones del trabajador. Habla del uso, cuidado y reporte de las fallas de los equipos de protección contra caídas, ¿no? El objetivo, dar a conocer responsabilidades que tiene cada trabajador para garantizar su seguridad y la de sus compañeros durante la ejecución de trabajos importante lo que menciona aquí. Uso correcto de equipos. El trabajador debe utilizar en todo momento los equipos de protección personal y sistemas anticaídas proporcionados por la empresa siguiendo las instrucciones del fabricante y los procedimientos establecidos. Uso correcto de equipos, ¿no? Ya habíamos hablado para cerrar el círculo, perdón, debemos de conocer los procedimientos, conocer el funcionamiento de los equipos, cuáles son las bondades de los equipos, cuáles son las limitaciones de los equipos, porque si no lo conocemos, entonces sencillamente vamos a sobreexponernos a una situación crítica de forma innecesaria. Eh, ¿Qué debemos saber? Debe utilizar únicamente equipos certificados, perdón. Ajustar correctamente el arnés antes de iniciar la labor, claro que sí. Permanecer conectado al sistema de protección
durante toda la actividad. Esto ya lo hemos dicho y con un ejemplo, en realidad, eh, bastante trágico, ¿no? Bastante trágico porque la vida de una persona, no, pero no solamente las personas, los animales, ¿no? Eh, son muy importantes, todos son importantes. Las personas como tal pueden desempeñar ciertas funciones, pero también los animales. Recordemos ahora mismo el contexto en que estamos actualmente, ¿no? Un terremoto en un país vecino donde no solamente las personas están realizando actividades de búsqueda y rescate, ¿no? Tenemos a los perritos, ¿no? A estos perritos que son entrenados básicamente para poder desarrollar estas actividades, ¿no? Entonces, eh, nunca desconectarnos, y eso me faló de alguna forma a poder mencionar, pues no, de que también ese perrito era importante, ¿no? Es por eso que quizás ese policía y bombero se desconectó porque no quiso dejarlo a su suerte, ¿no? Sin embargo, pues el desenlace fue trágico. Utilizar el punto de anclaje adecuado, sí, obviamente que sí, ¿no? Ya habíamos hablado de cuánto debe garantizarnos que pueda generar que sea un anclaje seguro, ¿no? Que tengamos la seguridad que va a soportar la carga, ¿no? La carga, ya habíamos hablado, pues, de un andamio colgante que el factor es, en este caso, que he podido ver es por dos, ¿no? Tiene el doble de lo que puede tener como carga suspendida para trabajo o para su trabajo, ¿no? Seguir los procedimientos de trabajo seguro. Muy importante nuevamente. Si nosotros no conocemos los procedimientos, entonces no conocemos la forma adecuada de realizar el trabajo. El procedimiento nos indica el paso a paso que debemos de cumplir para un trabajo seguro. Por eso se dice procedimiento escrito de trabajo seguro. Si nosotros no lo leemos y nosotros no lo sabemos o no lo conocemos, vamos a empezar por cualquier lado y el resultado puede ser diferente a lo esperado, puede ser trágico, puede ser un resultado defectuoso y en todos los escenarios malo para las personas, malo para la salud, malo para la organización y en algunos casos malo porque termina trágicamente, ¿no? Importante, dice, nunca modificar, improvisar o utilizar equipos para funciones distintas a las diseñadas. De verdad, no llevé mi teléfono el día de hoy, pero como les había hablado de un andamio colgante, el cual está, pues obviamente, este, se sustenta o se sostiene con cables acerados. He visto un andamio colgante amarrado con soguitas, así una canastilla, y muy, muy, muy pegado a los cables eléctricos, ¿no? Eh, Ojalá pueda tomar la foto y pueda adicionarlo a otra parte al final de repente de la exposición y podamos ver esta negligencia, ¿no? Ojalá se encuentre todavía para poder tomarle una foto y poder mostrarlo, ¿no? Pero nunca modificar, improvisar, utilizar equipos para funciones distintas a las diseñadas. Importante tener en cuenta eso. Cuidado de los equipos. Cada trabajador es responsable de conservar los equipos en condiciones óptimas de funcionamiento. No que el almacenero se encargue. No, el almacenero tiene funciones inherentes propias, pero quien debe revisar los equipos es la persona que está calificada, capacitada para realizar ese tipo de trabajo, que él sabe qué es lo que debe revisar, cómo debe revisarlo y cuándo debe revisarlo o con qué frecuencia se realiza, ¿no? Las buenas prácticas, obviamente aquí viene lo positivo, si es que hacemos las cosas bien, evitar arrastrar los equipos sobre superficies abrasivas. Claro que sí, mantener los equipos alejados a productos químicos, ya lo hemos mencionado. No exponer innecesariamente al sol o altas temperaturas, importante. Limpiarlos después de cada uso, guardarles en lugares secos y protegidos. El arnés se mojó en la lluvia y lo metí en una bolsa y ahí está, ¿no? Abombado, se puede llenar de hongos y así, ¿no? Entonces, bueno, pero no, el hongo no deteriora, dice. Los hongos que pueden salir, dijo, no, ya lo pongo al sol un ratito y no pasa nada. Lo que está ahí se va a secar y una vez que se seca lo podemos respirar y esas esporas pueden causarnos daño a la salud. Tan sencillo como eso y ni siquiera nos damos cuenta de la gravedad, ¿no? Vamos a hablar acá sobre la inspección.
antes del uso. Antes de cada jornada debe verificarse posturas, cintas, hebillas, mosquetones, absorbedores, etiquetas, fecha de fabricación, inspección. Si existe alguna duda sobre el estado del equipo, no debe utilizarse. Ojo, si existe alguna duda sobre el estado del equipo, no debe utilizarse. Hay personas u organizaciones que esto lo cumplen al milímetro. ¿Por qué? Porque sus trabajos están enfocados a hacer, valga la redundancia, trabajos en altura. Por ejemplo, aquellas personas que realizan instalación de letreros a 20 pisos de altura, 10 pisos de altura, aquellas personas que hacen limpiezas, por ejemplo, de las ventanas de los hoteles más grandes que podamos tener en la ciudad, ¿no? ¿Cómo creen? Esas personas hacen un control estricto a cada una de de los componentes. ¿Por qué? Porque es su vida, en definitivo, ¿no? Lo que no hacen otros, pues, ¿no? Reporte de fallas. Todo trabajador tiene la obligación de informar inmediatamente cualquier anomalía detectada para reportar cortes, desgastes, costuras, corrosión, deformaciones, impacto previo por caída, equipos vencidos, etiquetas ilegibles. Nunca reparar un equipo por cuenta propia. ¿Por qué? Porque estos equipos vienen diseñados o vienen armados de fábrica, ¿no? O sea, que nosotros querramos hacer una modificación, eso desmerece totalmente el equipo, ¿no? Entonces, no debe darse. Si se da es porque no conoces y no sabes el riesgo al cual estás exponiendo a la persona que lo va a usar. Consecuencias del incumplimiento. Aquí viene lo feo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Accidentes graves, caídas de altura, suspensión de actividades, sanciones disciplinarias, responsabilidades legales. Bien, suspensión de actividades es dinero, eso se revierte. Sanciones disciplinarias, bueno, cumples el tiempo y obviamente te dan una obra, un trabajo o acceso. Responsabilidad legal, pues, ¿no? Como hay mucha corrupción en el medio, entonces buscas un abogado que te saque el problema y ya, listo, ¿no? Pero lo que no se puede evitar es que un accidente, cuando cumples todo eso, se agrave. Y el desenlace o la persona afectada o se puede morir o puede tener, digamos que, una situación temporal o algo que sea permanente. Y eso es muy grave. El dinero no recupera eso. Entonces, es por eso que nosotros ahora nos estamos capacitando para saber lo que debemos hacer y cómo hacerlo, ¿no? Es lo más importante. La seguridad comienza con la responsabilidad individual. Un equipo bien utilizado y correctamente inspeccionado puede salvar una vida. Eh, Algo así, ¿no? Volviendo al contexto actual, ¿no? Dicen las noticias que tan luego hubo el terremoto en Venezuela, en Perú se activó un equipo, ¿no? Un equipo llamado USAR. Este equipo USAR, ¿qué es lo que hizo? Se dirigió a su base para poder inspeccionar y poner en marcha sus equipos, hacer un conteo de sus equipos, una verificación de sus equipos, un mantenimiento de sus equipos con la finalidad de estar preparados para poder salir, ¿no? Hoy o en este momento, ellos están cumpliendo una misión muy importante fuera de nuestro país, salvando vidas, ¿no? Y sus equipos están obviamente completamente operativos, inspeccionados, más aún cuando de esos equipos depende la vida, ¿no? De las personas. Y esta capacitación que tiene que ver con trabajos en altura, también nos dice que nosotros debemos estar, obviamente, con una capacitación o una capacitación, con una inspección constante a los mismos, ¿no? Eso nos va a dar como resultado lo que dice la frase final de esta parte, ¿no? La seguridad comienza con la responsabilidad individual. Un equipo bien utilizado y correctamente inspeccionado puede salvar una vida, una no, muchas vidas. Bueno, aquí hemos hecho una matriz de selección de equipos según el riesgo de trabajos en altura. Vamos a hablar sobre la actividad, sobre el nivel de riesgo, equipos obligatorios y la protección complementaria, ¿no?
Como actividad, pues, vamos a poder poner, podemos poner acá los andamios. El nivel de riesgo es alto, que vamos a, aquí tenemos el arnés de cuerpo completo, una eslinga con absorbedor, casco con barbiquejo y protección complementaria que vamos a necesitar o que se puede usar o que se debe usar en la línea horizontal o vertical, barandas, rodapiés e inspección del andamio, por ejemplo, ¿no? En escaleras portátiles, su riesgo es medio, casco de seguridad, calzado antideslizante, arnés cuando exista el riesgo de caída sin protección colectiva, escaleras aseguradas, ángulo correcto de 75 grados, importante los tres puntos de apoyo y la delimitación del área o el radio donde vamos a trabajar, ¿no? Techos inclinados, habíamos hablado pues de coberturas, de la cobertura de una nave, justo cuando van a venir las lluvias o algún fenómeno, se realizan muchos trabajos aquí, ¿no? El nivel de riesgo pues es alto, ¿no? Aquí debemos utilizar también lo que es arnés, doble linga con absorbedor de impacto, cascos con barbiquejo. Adicional a ello, complementario, pues la línea de vida horizontal, clajes certificados y sistema de restricción anticaídas. Aquí pues podemos hablar de línea de posicionamiento, ¿no? Lo que es el block retráctil, por ejemplo. Cubiertas frágiles, eso es muy crítico, ¿no? Arnés, línea de vida, el linga como absorbedor. Pasarelas temporales, bueno, pasarelas era el nombre de lo que en la parte, en las partes técnicas, que es lo que se hace, bueno, no se me viene en este momento al momento de hacer de ver esta parte, las pasarelas. Ahí no serían temporales, sino permanentes. Redes de seguridad, señalización y delimitación de área, bastante importante, ¿no? No todas las personas pueden acceder a sitios así, ¿no? A la parte en los accesos o pasarelas técnicas, ¿no? Torres y postes, su riesgo es alto, arneses, lingas en Y, deslizador para línea de vida vertical, sistema permanente de ascenso, plan de rescate, muy importante porque estos trabajos sí lo requieren, en realidad todos, ¿ah? Y supervisión permanente, es algo que se complementa hacia los demás también, ¿no? Plataformas elevadoras. Medio, arnés de cuerpo completo con eslinga de restricción, casco con barbiquejo. Como protección complementaria tenemos el punto de anclaje interno, inspección preoperacional, aquí hablamos ya de equipos de mayor envergadura y operador autorizado. Aquí es muy importante, ¿no? La palabra, ¿no? Cuando utilizamos este tipo de equipos, los operadores deben ser capacitados, deben ser certificados para evitar algún tipo de maniobra inadecuada, ¿no? O maniobras por desconocimiento, ¿no? Que impliquen un riesgo mayor durante la operación o la ejecución de las actividades. Ahora vamos a ver un poco los colores, porque no alcanzó en esta lámina, pero en la siguiente sí, así que vamos a ver los colores, ¿no? Aquí tenemos la leyenda de colores, el color verde es bajo, actividad con controles efectivos y mínima exposición al riesgo, ¿no? El color verde. El color eh, medio naranja claro es un moderado, requiere supervisión, cumplimiento estricto de los procedimientos. Luego tenemos el alto, que es obligatorio implementar sistemas de protección contra caídas y supervisión permanente. El crítico es un riesgo de caída con consecuencias fatales, solo de ejecutarse con controles completos, equipos certificados y un plan de rescate, ¿no? Muy importante. Ahora aquí tenemos también las consecuencias del incumplimiento, que ya obviamente lo hemos visto a lo largo de esta exposición, que es lo que puede ocurrir: accidentes graves, caídas de altura, suspensión de actividades, sanciones disciplinarias, responsabilidad legal. Y nuevamente, la seguridad comienza con la responsabilidad individual. Un equipo bien utilizado y correctamente inspeccionado puede salvar vidas. Esto debería estar en todas las láminas y lo voy a generar para una próxima exposición, ¿no? Esto debería estar en todas las láminas. Recordarnos hasta el cansancio cómo debemos actuar. Importante. Bien, tenemos aquí en primer lugar
cómo es que nosotros debemos manejar todas las situaciones. En principio debemos tratar de eliminar el trabajo en altura si es posible, ¿no? Como un factor, como un control. La protección colectiva, como número dos, medidas de protección colectiva para evitar la caída. Sistemas de restricción, impedir que el trabajador llegue al borde o al área de caída. Aquí funciona muy bien las líneas de posicionamiento, los bloques retráctiles, sistemas personales de detección de caídas. Nos indica usar equipos certificados que detengan la caída de forma segura, ¿no? Eh, Algo muy importante, y lo vuelvo a decir para cerrar el círculo, la capacitación, supervisión e inspección continua nos va a asegurar la competencia del personal, la supervisión y la inspección constante de los equipos y procedimientos. Si nosotros conocemos, obviamente vamos a saber cómo actuar, pero si desconocemos esta parte muy importante, vamos a realizar lo que pensamos que está bien. Y muchas veces un criterio no es el más idóneo si no conoces verdaderamente el procedimiento. El mensaje final de este espacio, de esta parte, ¿no? Que seguimos. No todos los trabajos en altura requieren el mismo sistema de protección. La selección del equipo debe basarse en una evaluación de riesgo, garantizando que cada tarea cuente con los controles adecuados para prevenir caídas y proteger la vida, ¿no? Muy importante tener en cuenta esto. Habíamos hablado de las variaciones al procedimiento, ¿no? No siempre un procedimiento estándar se va a ejecutar para todo. ¿Por qué? Porque hay variaciones, ¿no? Hay variaciones, espacios, componentes, ciertos factores que hacen diferente la situación o condición para ejecutar el trabajo. Personas claves en la operación, ¿no? Hay una persona autorizada, trabajador capacitado asignado para realizar la tarea en altura, la persona competente, capaz de identificar peligros y con autoridad para detener el trabajo, persona calificada, profesional con título, grado, capaz de diseñar sistemas complejos. Vigía, y no menos importante, es fundamental para prevenir accidentes y asegurar un ambiente de trabajo seguro, especialmente en actividades de alto riesgo. Todas estas personas son indispensables para una operación, son la clave principal. La jerarquía de controles, bueno, ya habíamos hablado algo de esto, la eliminación, sustitución, eh, el componente de ingeniería, la parte de administración, que son ya documentarios y los CPP, ¿no? La eliminación, cambiar el diseño para trabajar a nivel de suelo, ¿no? Si es que se puede, si es que se pudiera, ¿no? Eh, por ejemplo, se me ocurre mantenimiento a reflectores. En vez de subir, ¿por qué no se ejecuta un sistema que esos reflectores puedan bajar por un carril, se me ocurre, y en vez de gastar en alquilar un elevador que me va a costar por día $200 y lo necesito, no sé, pues una semana para todos mis reflectores, mejor el sistema a lo largo puede ser más económico, ¿no? La sustitución ahora. Uso de plataformas elevadoras, Manlif en lugar de escaleras. Claro que sí, te genera eh, un mejor posicionamiento, una mejor forma de abordar el trabajo, ¿no? La ingeniería, pues, ¿no? Barandas, redes de seguridad, líneas de vida fijas, aquí hablamos ya de los controles técnicos, ¿no? Los controles administrativos, el tema de capacitación, documentación, señalización, procedimientos. Y como último, pues los EPPs, ¿no? Arnés de cuerpo entero, sistemas de detección como última barrera, ¿no? Para hablar un poco de la jerarquía de controles. También más adelante lo vamos a repetir en otra parte de la exposición, ¿no? Pero aquí ya vamos abriéndonos campo y recordando que son la jerarquía de controles. Eh, Bien, aquí tenemos el perfil del trabajador autorizado para los trabajos en altura, ¿no? Como objetivo, dice, definir las competencias, condiciones y responsabilidades que debe cumplir un trabajador antes de realizar una actividad de altura. ¿Quién es un trabajador autorizado? Algo de lo que acabamos de ver ya por ahí. Es la persona que ha sido evaluada,
capacitada y autorizada por la empresa para realizar trabajos en altura, demostrando conocimientos técnicos, habilidades prácticas y aptitud física para desempeñar sus funciones de manera segura, que debe cumplir capacitación aprobada en trabajos en altura, evaluación médica ocupacional vigente, conocimiento de los procedimientos de trabajo seguro, uso correcto de los sistemas de protección contra caídas, conocimiento del plan de rescate, capacidad para identificar peligros y reportar condiciones inseguras. La autorización no depende únicamente de la experiencia, requiere formación, evaluación y autorización formal por parte de la empresa. Ojo con eso, ¿ah? Importante. Yo como empresa, para mi grupo de trabajo que va a ser cambio de luminarias, voy a capacitar a 5 técnicos, los cuales van a desarrollar la actividad. Pero por ahí alguien dijo, no, yo quiero aprender, yo quiero subir. Y una persona que no está capacitada sube, por ejemplo, a un elevador y ante una situación de repente de riesgo, una situación inesperada, por citar el contexto actual, un temblor, no sabe cómo actuar, no sabe cómo descender, o de repente se le trabó el sistema y no sabe cómo resetear o cómo indicar a la persona que está abajo que haga bajar el equipo, ¿no? Entonces, por eso debe ser una persona capacitada, aprobada, una persona competente, con conocimiento de los procedimientos de trabajo y el uso correcto de los sistemas de protección, ¿no? Muy importante al poder tener en cuenta estos detalles. Aquí hablamos, vamos a hablar de las competencias técnicas, las competencias conductuales y las competencias físicas. Todos muy importantes. Competencias técnicas, ¿no? Identificación de los peligros, evaluación de los riesgos, selección del sistema anticaídas, inspección de equipos, uso correcto del arnés, instalación de línea de vida, conexión a puntos de anclaje, aplicación de procedimientos seguros. Vayamos a pensar en realizar un trabajo de limpieza de las mamparas de todo un edificio, ¿no? Entonces, primero tengo que identificar mis peligros, ¿no? Hacer la evaluación de cómo va a ser el trabajo, la selección del sistema, ¿no? Se me ocurre que es más práctico avanzar de 2 personas y para que sean 2 personas con, digamos, con limpiavidrios adecuados, que permita que el polvo no se pegue rápidamente, porque este trabajo lo hacemos una vez al mes, que nos genere todas esas condiciones, son productos que son, digamos, con ciertas características, entonces necesitamos un andamio colgante, no una silla que nos pueda permitir el descenso, no, sino un andamio colgante. Entonces estamos seleccionando un sistema adecuado, inspección de los equipos, su funcionabilidad, su operatividad, uso correcto del arnés, la instalación de línea de vida y, bueno, obviamente lo que viene con ello, ¿no? Conexiones a puntos de anclaje. Ahora podemos hablar sobre las competencias conductuales. Importante, comunicación afectiva, trabajo en equipo, disciplina operacional, toma de decisiones seguras, cumplimiento de procedimientos y cultura preventiva. En la toma de decisiones, por ejemplo, habíamos mostrado hace un momento atrás sobre una situación de riesgo, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando te quedas, de repente, cuando el equipo no opera? Siempre hay un botón de seguridad o un sistema de seguridad para descenso, ¿no? Lo sabes usar, cómo se usa. Si no has sido capacitado, entonces no vas a saber. Vas a presionar muchos controles y de repente en un no vas a poder lograrlo. Entonces, por eso se necesita una capacitación constante, ¿no? Ahora hablamos de las competencias físicas, buen equilibrio, coordinación motora, aptitud médica, ausencia de restricciones para trabajos en altura. Una persona que de repente tiene ¿cómo se dice? Por ejemplo, el tema de diabetes, ¿no? Que te puede generar quizás por ahí un mareo, entonces no es una persona apta para realizar un trabajo en altura, ¿no? Eh, Eso sí es una restricción, una restricción. De repente una persona que tenga un cuerpo voluminoso, que el arnés no pueda encajarle bien, que sobrepase de repente una medida estándar, entonces ya es una condición, una aptitud médica que no va a permitir también, ¿no? La persona que tiene buen equilibrio, coordinación, o que no cuenta con ello, entonces obviamente no va a ser una persona apta para poder realizar un trabajo como este, ¿no? El supervisor de altura. ¿Quién es?
¿no? ¿Quién es? Importante esto, ¿no? Acá dice, es el profesional o técnico responsable de supervisar las actividades en altura y verificar que todas las condiciones de seguridad se cumplan antes, durante y después del trabajo. ¿Cuáles son sus funciones principales? Autorizar el inicio de los trabajos, verificar la documentación, en este caso el ATS, el IPER, el checklist del equipo, el petar de altura, entre otros documentos, ¿no? Confirmar la inspección de los equipos, verificar los puntos de anclaje, supervisar el uso correcto de EPPs, detener los trabajos inseguros, coordinar un plan de rescate y reportar los incidentes. Importante las funciones que puede tener esta persona, ¿no? ¿Cuáles son sus competencias? Amplio conocimiento técnico, liderazgo, importante, toma de decisiones, gestión del riesgo, comunicación efectiva. ¿Qué pasa si la persona tiene dificultad para expresarse, ¿no? Para comunicar? No puede ser una persona que desempeñe este rol, ¿no? No puede, ¿no? Una persona que de repente tiene un carácter difícil, es complicado. Una persona que desconoce el procedimiento no puede tomar decisiones porque siempre va a tener miedo, ¿no? ¿Cómo gestionas el riesgo, no? O sea, cómo puedes abordar esta situación. Es muy importante, por eso hay que ser una persona capaz, ¿no? Comunicación efectiva, saber a quién comunicar, a quién avisar, a quién coordinar o qué recursos requieres para poder de repente abordar una situación de peligro, ¿no? Y su responsabilidad principal dice que es garantizar que ningún trabajador esté expuesto a un riesgo de caída sin los controles adecuados. Claro que sí, ¿no? La persona competente. ¿Quién es la persona competente? Es la persona designada por la organización que posee conocimientos técnicos, experiencia y autoridad para identificar peligros, evaluar riesgos y tomar acciones inmediatas para eliminar condiciones inseguras. ¿Cuáles son sus funciones? Inspeccionar equipos, evaluar puntos de anclaje, aprobar líneas de vida, detecta actos inseguros, corregir condiciones peligrosas, autorizar el retiro de equipos defectuosos. Son funciones inherentes a la responsabilidad propias que deben cumplirse a cabalidad. Ahora, hay unas diferencias aquí, pues, ¿no? Lo que es la persona competente y el supervisor. La persona competente, vamos a citar cuatro puntos importantes, evalúa los aspectos técnicos, ¿no? El supervisor supervisa toda la operación. La persona competente inspecciona los equipos. El supervisor coordina el personal. La persona competente tiene la autoridad técnica, el supervisor tiene la autoridad operativa. Retira equipo defectuoso, autoriza la ejecución de los trabajos, el supervisor, ¿no? O sea, digamos que es uno preciso o puntual en el aspecto de desarrollo del trabajo y la otra persona es, digamos, quien ve a mayor envergadura el cumplimiento de las actividades, ¿no? O que todo resulte de la mejor manera. Siempre hay un programa de capacitación, es muy importante, lo venimos diciendo a lo largo de estas ponencias. ¿Por qué? Porque debemos tener en claro que vamos a conocer más si es que nos capacitamos más. Si es que no nos capacitamos, entonces vamos a entrar en un vacío y en un desconocimiento. Entonces es importante. Y aquí listamos algunos de los puntos que necesitamos tener siempre en cuenta, dice. Un programa de capacitación en trabajos en altura es un conjunto estructurado de actividades educativas diseñadas para enseñar a los trabajadores los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar tareas en alturas de manera segura y efectiva. Este tipo de programa es fundamental en industrias como la construcción, mantenimiento y cualquier otra actividad que implique trabajar a elevaciones significativas. ¿Y cuál es el contenido mínimo? La legislación, que le hemos visto, la identificación de peligros, que ya le hemos visto, la evaluación de riesgos, la jerarquía de controles, los sistemas, equipos, inspección, uso correcto, las líneas de vida, puntos de anclaje, plan de rescate, simulacros, evaluación teórica y práctica. Si nosotros tenemos en cuenta que podamos realizar todo lo que está indicado, vamos a poder tener un muy buen programa de capacitación y la resultante de un buen programa de capacitación es un trabajador entrenado con conocimiento amplio
de cómo realizar el trabajo, ¿no? De cómo va a evaluar los riesgos, el peligro, ¿no? Importante. Bien, ah, aquí podemos decir que, a ver, la seguridad de trabajos en altura no depende únicamente del equipo utilizado, sino de la competencia de las personas que planifican, supervisan y ejecutan la tarea. Claro que sí. Acá hemos hablado del trabajador autorizado, del supervisor de altura, de la persona competente, ya lo hemos mencionado hace poco. Tenemos los pasos, ¿no? Lo que es aquí también la planificación. Primero planificamos, luego organizamos, ¿no? Aquí vamos a asignar los roles, los recursos, vamos a ver el procedimiento, vamos a seleccionar los equipos adecuados. No necesitamos un blog retráctil para esto, ¿no? También necesitamos una línea de vida que funcione por todo el borde de la nave, ¿no? Para poder acceder a los trabajos, a las áreas técnicas, ¿no? La ejecución segura, trabajo siguiendo los procedimientos y la supervisión, ¿no? Ya habiendo contemplado estos tres puntos previos, entonces vamos a ejecutar el trabajo ya pues obviamente con la certeza de que va a salir bien porque ya hemos analizado. Y la respuesta de emergencias es algo que siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí porque siempre hay la probabilidad de que algo salga mal y no funcione. Entonces, la respuesta de emergencias implica conocer también el plan de rescate preparado para este tipo de situaciones, ¿no? También hay que recertificarnos, o sea, no una capacitación, la capacitación no nos dura para toda la vida. Hay que generar reforzamientos o realizar una recertificación, ¿no? Una nueva capacitación cada año, ¿no? Porque hay cosas que se nos pueden olvidar o procedimientos que se están incorporando en mejora, pues, de un actuar más eficiente, ¿no? Y dice también que constituye la base para prevenir accidentes y garantizar que cada jornada concluya con el retorno seguro de los trabajadores a sus hogares. Recordemos que siempre nos esperan en casa, ¿no? Para esto necesitamos elementos claves, ya lo hemos mencionado también. Comunicación efectiva, una persona tiene que ser obviamente idónea y adecuada para poder transmitir seguridad a su equipo de trabajo, trabajo en equipo. Si alguien no complementa lo que saben los demás, difícilmente el trabajo está en equipo. La disciplina y el cumplimiento, ¿no? Hay que seguir procedimientos. Y el seguir un procedimiento requiere disciplina para generar un cumplimiento. Y obviamente la persona capacitada tiene una cultura preventiva. Si no hacemos esto, nos vamos a el gráfico siguiente, que dice, un error puede ser fatal. Y es ahí donde no hay retorno, ¿no? Es donde el escenario se torna pues bastante negativo. Bien, con ello hemos terminado el segundo bloque de capacitaciones. Les agradezco mucho por la atención prestada y en breve seguiremos con el módulo 3. Muchas gracias.